La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Este es el segundo día de este estudio. Este estudio se llama El Antiguo Testamento hoy. Y tiene un propósito: que cada día haya más cristianos que entendamos una situación difícil que ha venido viviendo la iglesia. Y esa situación es el hecho de no poder trascender del Antiguo Testamento al Nuevo. El hecho de quedarse muchas veces practicando cosas del Antiguo Testamento y de una mala manera. Ni siquiera como se practicaba en el Antiguo Testamento, sino de una manera peor, de una manera que tiene que radica con las cosas ocultas, que está ahí, en un punto a convertirse en ocultismo. Y no lo sabemos. Nos enseñaron así. Así aprendimos, así practicamos. Y hay muchos cristianos que hoy se sienten doloridos, que se sienten ofendidos ante lo que podamos enseñar con relación a eso. Hay personas que sienten que se les está quitando un tesoro, un principio bíblico muy poderoso. Pero si tenemos un poco de humildad y vamos a la palabra y nos ponemos a estudiar y nos ponemos a analizar, a escudriñar la palabra con la ayuda de los textos que deberíamos ayudarnos. No estoy hablando de libros, estoy hablando de textos como la Concordancia Strong. Vamos a ver cómo se nos aclara el panorama. Porque le repito, en la iglesia cristiana hay una mezcla del Antiguo Testamento deformado de una manera que no podríamos decir ni siquiera que pertenece a la religión judía. No, degeneró en cosas ya que tienen que ver con el esoterismo, con el ocultismo, con la cábala. Así es que estábamos hablando que la sangre se enseña en Levítico, se enseña sobre todo en Levítico, que es el libro por excelencia donde se puntualizan los sacrificios. Se enseña que sangre para todo, y recoja la sangre del animal y úntelo en las orejas y úntelo en los dedos de la persona y unte el altar y unte el propiciatorio y unte todo untado con sangre, todo untado con sangre del animal. Y la iglesia no entendió que el Señor Jesús vino y con su sangre justificó a los que son de la fe. Fe. Ya no tenemos que andar, y mucho menos invocando algo tan precioso como la sangre del Señor Jesús. A la iglesia le ha quedado difícil creer y entender que ya la sangre de Jesucristo nos justificó por el hecho de yo haber creído en el Señor Jesús, por el hecho de yo haber entregado mi vida a Él. En ese momento, por fe, yo morí con Jesucristo en la cruz. Morí como Él murió y resucité como Él resucitó. Y ahora, por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, derramó allá atrás, hoy yo soy justificado, libre de condenación, libre de culpa. Eso es. Yo quisiera que ustedes se pusieran a meditar. Si la sangre de Cristo fuera efectiva de la manera en que muchos la usan, invocándola sobre ellos, esas personas no estarían deprimidas. La depresión viene por un sentimiento de culpa. La depresión viene porque el alma no se siente justificada. Pero esa persona puede a toda hora estar invocando la sangre de Jesús sobre él. Le falta es fe.
Le falta creer en la obra del Señor Jesucristo, aunque todo el día mantenga, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro. Sí, no está bien y no funciona, no funciona. Ahora, cuando las personas dicen, le voy a poner un ejemplo a usted, cuando la persona dice, a mí me ha resultado, y en los procesos en las escuelas de consejería, alguien me contaba esto, alguien me decía esto. Yo conocí una mujer que le dieron libertad condicional, pero se tenía que quedar en la casa. Y ella no se quedaba en la casa. Ella conocía un poco del evangelio y decía que era cristiana. Y ella violaba esa ley de quedarse en casa. Le dieron casa por cárcel, pero ella salía. Y ella juraba que la sangre de Cristo era la que hacía que cuando la policía tenía un retén, que a ella no le pusieran cuidado. Ella se cubría con la sangre de Jesús, con la sangre de Cristo, y entonces los policías muchas veces no la miraban. Y cuando le pedían identificación, ella sacaba una cédula falsa. Y resulta que la policía le creía y la dejaba pasar. Y ella juraba que era la sangre de Cristo que la estaba protegiendo. Mire lo que es el hecho de convertir en cábala algo tan sagrado como la sangre de Jesús. Según eso, el Señor Jesús con su sangre es cómplice de los delincuentes, de los que quebrantan la ley, de los que violan la ley, de los que falsifican documentos. No, esto no tiene nada que ver. Entonces, usted podrá estarse preguntando, bueno, pastor, usted habla de cábala, ¿qué es cábala? Te voy a contar que como en la Biblia no aparece la palabra cábala, en el diccionario la palabra cábala dice nombre femenino, y cábala significa esto: interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento. Eso dice, interpretación mística. ¿Y qué es el invocar la sangre de Cristo sobre nuestra vida? Me cubro con la sangre de Jesús. Eso es místico, porque eso no es real. Eso es místico y esotérico. Claro. Interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento, propia de la tradición judía, que pretende revelar un saber oculto acerca de Dios y del mundo. Preciso. También dice lo siguiente: la cábala se desarrolló como doctrina a partir del siglo XIII. Según la doctrina de la cábala, Dios solamente puede reconocerse bajo la perspectiva de la creación. La cábala pretende penetrar en el sentido oculto de la Torá. Ahí es donde extrajeron la sangre de la Torá, la sangre que se derramó del corderito, que le pusieron a los dinteles, y la trajeron al Nuevo Testamento. La pusieron vigente aquí, ignorando que Cristo ya murió y que la sangre de Cristo no puede estar regándose por ahí en cualquier persona. No, es que eso es vergonzoso. Cuando uno entiende eso, a mí me da vergüenza, porque yo practicaba eso. Y usted podrá escuchar audios muy viejos donde practico esas cosas. Las dejé ahí para que no se me olvide que yo también me equivoco. Entonces dice, según la doctrina de la cábala, Dios solamente puede reconocerse bajo la perspectiva de la creación. La cábala pretende penetrar en el sentido oculto de la Torá, desarrollando a tal efecto un saber esotérico, hondo y misterioso. Es que es misterioso. ¿Cómo así? La sangre de Cristo, y usted lo pronuncia así. Y hasta se atreven a decirle a un delincuente, cuando usted vaya y... no lo dicen de esa manera, pero es lo mismo, yo lo escuché. Cuando usted se vea en un peligro, diciéndole a un sicario, una cristiana antigua, diciéndole a un sicario, ¿no quiere aceptar a Cristo? No lo quiero aceptar. Ah, bueno, pero cuando usted se vea en un peligro, entonces diga, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Cuándo se va a ver en un peligro? Cuando tratando de matar a otro, le salga una sorpresita por ahí, y entonces alguien saque un arma y se quiera defender. Entonces la hermanita cristiana, ignorante de lo que estaba haciendo, le dice, cúbrase con la sangre de Cristo cuando usted se va en un peligro, ¿yo? Y el tipo la miró y dijo, bueno, gracias.
y cubren con la sangre de Cristo al pillo, a ese hijo desobediente y rebelde, ladrón, y lo cubro con la sangre de Cristo. Y cubre con la sangre de Cristo un carro en el cual el marido se va y le es infiel, y lo cubren con la sangre de Cristo, y montan la amante ahí, lo cubro con la sangre de Cristo. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas, porque no está bien esto. Ahora, hablamos del esoterismo. ¿Qué es esoterismo? Esoterismo, calidad de lo que está oculto a los sentidos y a la ciencia. ¿O es difícil de entender? Ahí está. De esta manera entonces cerramos el tema de la sangre. Vamos a hablar, porque es que en esos tiempos, hermanos, si el cristiano no es efectivo, si el cristiano no va a lo que es, si el cristiano no toma las armas que Dios le ha dado, Dios mío, entonces ¿qué vamos a hacer? La iglesia poco efectiva es víctima del poder de los demonios, claro, porque si no sabe lo que tiene, pues va a sufrir, va a sufrir consecuencias, claro está. Y entonces, en vez de tener la fe de que ya estamos justificados por la sangre de Cristo, empezamos a asustarnos y a decir, me cubro con la sangre de Cristo. Y vemos a alguien que estornudó, me cubro con la sangre de Cristo. Dios mío, no está bien eso. El aceite es otra cosa que se convirtió en una cábala, en una práctica esotérica. Vamos a ver qué dice la Biblia del aceite. Vamos a ver qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento y qué dice en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a Éxodo capítulo número 30, el versículo número 22 en adelante. Éxodo 30, 22. Y dice así, todo esto es tipología de lo que es la verdad. Tipología de lo que es la verdad. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Quiero decirle que cada hierbita de estas representa algo que vivió el Señor Jesús, algo que representa a Él. Claro, hay unas hierbas amargas, hay unas hierbas aromáticas, hay unas hierbas que fijan el olor de las otras, como si fijaran la presencia de Dios en el cristiano. Es tipología, es tipología. Dice así, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Mire, hasta aquí en este momento solo se ungían elementos, utensilios. 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Como este aceite es tipología del Espíritu Santo, estaban colocando la tipología del Espíritu de Dios sobre esos utensilios que le iban a servir a Dios. Lo que Dios apartaba para él era ungido con aceite, justificado con sangre de un sacrificio. Todo tipología de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces sigue diciendo 29, y así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Dejemos entonces puntual algo. El aceite de la santa unción era para unas cosas muy puntuales en el Antiguo Testamento. Era para ungir las cosas que le iban a servir al Señor, lo que iban a usar en el culto. En el culto. No era para ungir, entonces, únjame esta oveja para que no le dé piojo. Únjame, y entonces, venga, únjame la casa. Ni siquiera en el Antiguo Testamento era eso. Ni siquiera. Entonces, únjame la moto. No.
Y también era para ungir, sí, lo que se consagraba al Señor, los sacerdotes. A Saúl lo ungieron porque fue separado para servir a Dios como rey. A David lo ungieron porque fue tomado, apartado de las ovejas, lo consagraron para servir a Dios. Todo lo que iba a servir a Dios en el Antiguo Testamento. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Estamos hablando de los judíos. Sobre carne de hombre no será derramado. Ojo con esto. En ese tiempo, si no era un ministro, si no era un rey, si no era un profeta que iban a ungir, si no era alguien que le iba a servir al Señor con toda, no se le podía echar a cualquier persona. Esto en el Antiguo Testamento. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. No se vaya a inventar otro parecido. No vaya a ser, eso lo tiene que hacer alguien en especial. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento, 33, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado entre su pueblo. No podíamos decir: bueno, entonces ahora tenemos este aceite y únjame a mí, únjame acá, únjame allá. Al no conocer la verdad de esto, hoy en día se trasladó esta verdad del Antiguo Testamento, que le repito, es la tipología de la presencia del Espíritu Santo en esas cosas, en esos utensilios que le iban a servir al Señor, y en ese hombre, en esos hombres que le iban a servir al Señor como ministros. Lo trasladaron al Nuevo Testamento y lo trasladaron de la peor manera. Lo trasladaron para hacer santo a aquel que le parecía. Alguien puede estar pensando: pastor, ¿y usted alguna vez hizo eso? Mucho tiempo yo ungía los carros por las que iba a orar, ungía las motos, ungía la iglesia, lo ungía, claro. Pero ahora nos vamos a dar cuenta en el Nuevo Testamento para qué sirve en el Nuevo Testamento, para qué se recomienda el aceite en el Nuevo Testamento. Ahora lo vamos a hacer, pero claro está. Imagínense que alguna vez vino un hombre simpatizante, tenía una novia cristiana, y él no era cristiano, se le veía por encima que era un mundano terrible, y sencillamente le pidió a un obrero que si por favor le ungía el carro, un carro en el que él hacía sus fechorías. Y el obrero ahí mismo pidió aceite y lo iba a ungir. Y yo le dije: venga, ¿usted va a ungir el carro de ese hombre? ¿Usted conoce a ese hombre? ¿Usted sabe si mañana mismo no va a montar una amante ahí en ese carro? Y usted haciendo santo lo que Dios no acepta, lo que Dios no ha santificado. Pasa lo mismo con la sangre. La Biblia en Malaquías dice: oh sacerdotes, ¿por qué no están de acuerdo conmigo? ¿Y sabe qué dice? Le estoy parafraseando en Malaquías: yo maldeciré lo que ustedes bendigan, porque ustedes no están de acuerdo conmigo, porque ustedes andan por el mundo declarando santo lo que yo no he santificado. Eso es. Y lo dice en Malaquías, óigame, a puertas del Nuevo Testamento. Entonces, ese aceite era para ungir todo lo que era separado para el servicio en el templo de Dios, y para ungir al ministro que se consagraba para el servicio de Dios, para nada más. Por eso le digo, mediten esto. ¿De dónde se toma la enseñanza de ungir todo con aceite? De ungirlo todo. ¿De dónde se toma? ¿Del Antiguo Testamento? No, del Antiguo Testamento no. Que es que yo con mi casa le voy a servir al Señor. No. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, digamos esto: si estuviéramos en el Antiguo Testamento, solo se podría ungir la mesa donde se pone
la Santa Cena, los panes y el jugo. Se podría ungir el atril donde ponemos la Biblia. La Biblia se podría ungir. Se podría ungir la tarima, la que algunas personas le llaman altar. El altar está acá. Somos nosotros. El templo y el altar está en nosotros. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, entonces los pastores nos podríamos ungir o nos podrían ungir. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, no ungir los carros, no ungir las casas, no ungir todo aceite, si estuviéramos en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver entonces qué dice el Antiguo Testamento, si usted y yo estamos conscientes que ya el Espíritu de Dios vino, ya bajó, ya la tipología de la unción del Espíritu Santo es algo literal. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros y la unción está dentro de nosotros. Entonces vamos a averiguar. Nuevo Testamento. Empecemos diciendo que en el Nuevo Testamento vemos que el aceite se usa para tener prendidas las lámparas. Mateo capítulo número 25. Es uno de los usos que se le dan. Aunque estamos en el Antiguo Testamento, en los evangelios estamos en el Antiguo Testamento, estamos a puertas ya del Nuevo, y nos sirve mucho saber los judíos qué costumbres tenían. A ver, entonces Mateo capítulo número 25, vamos a leer desde el versículo número 1, dice la Biblia: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite mantiene prendido el fuego de las lámparas. No tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Si tú estás pensando, pastor, el aceite en esta parte es tipología del Espíritu Santo, acertaste. Pero tipología solamente, tipología. Y está siendo usado para mantener unas lámparas prendidas. Ay, pastor, yo soy la lámpara, listo. ¿Qué te mantiene prendido? ¿Que te unjas todos los días? No. No. ¿Qué te mantiene encendido en el fuego del Espíritu de Dios, en el denuedo, en el gozo, en la alegría, en la santidad? Que tengas una relación íntima, una relación personal con el Espíritu de Dios, que te deleites con Él, que hables con Él, que a toda hora lo tengas presente, que le pidas ayuda, que te dejes redarguir de Él. No un baño de aceite diario, no. Mire, hermano, por eso, aunque no lo vemos en el Nuevo Testamento, aunque no vemos al Señor Jesús dándole a beber aceite a los endemoniados, nosotros lo hacíamos. Yo nunca leo en la Biblia que el Señor Jesús, ante un endemoniado, entonces diga: tráigame el aceite, báñenlo, sal fuera por el aceite. No. ¿Sabe qué dice el Señor Jesús? Mas si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, ahí está, directamente por el Espíritu Santo. ¿Por qué quedarnos en la tipología cuando tenemos al real? Eso es lo que nosotros deberíamos de confrontar. ¿Por qué quedarnos en la tipología cuando ahora vivimos la verdad? En el Antiguo Testamento se vivió sencillamente una tipología, una imagen, una semejanza de lo que iba a ser. Hoy tenemos al que es. Hoy tenemos ya al verdadero. Debemos salir de esas tipologías, porque esas tipologías son cábalas, son esoterismo. Claro, hermano, mire, tantas personas que le pusieron su fe no al Señor, sino al aceite. Mire, me he encontrado, y a mí el Señor empezó a redarguirme por eso. La persona llegaba a orar, hacíamos que la gente llegara junto a la tarima: vamos a orar por ustedes, vamos a ministrar. Y muchas personas empezaban a mirar y se me arrimaban: pastor, ¿y el aceite? ¿Usted está enfermo, hermano? No, pero me echa aceite, écheme.
Yo quiero que me eche aceite, únjame. ¿Y para qué? Ni siquiera se había arrepentido el sinvergüenza. Pero él creía que el aceite era algo mágico que le iba a traer suerte. No, es que si me unge, pero vos no te has arrepentido. No, pero yo sé que con el aceitico me va bien. Y no entendíamos. No entendíamos. Entonces la práctica es que vayan al endemoniado, le dan a tomar aceite, hasta por los oídos le echan aceite. ¿Y qué pasa? Igual. Yo no veo al Señor Jesús nunca haciendo eso. Jamás. Jamás en ninguna parte de la Biblia usted lo ve diciéndole a los discípulos, bueno, llevamos el aceite, tenemos que cargar aceite, ya subieron el tonel de aceite, mire que van a ser 8,000 los que vamos a ministrar, y hay que cogerlos allá después de que yo predique, a bañarlos. No. Entonces era para las lámparas, listo. Ahora, para honrar era usado el aceite en ese tiempo, entendiendo que en ese tiempo el baño con agua era escaso, ¿no? Entonces a alguien importante que visitaba mi casa se le lavaban los pies y se le ungía el cabello con aceite. Esto preservaba y le daba frescura a esa persona importante. Eso era una honra, lavarle los pies al visitante, y eso no se hacía con todo el mundo. Entonces Lucas capítulo 7, el versículo leamos lo que dice el versículo 36, desde el 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, eso era una honra en ese tiempo, se usaba para honrar al visitante. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces era una costumbre ungir al visitante especial, honrarlo con agua para los pies y con aceite para su cabeza. Hoy en día tenemos el agua y el jabón. Gloria a Dios por eso. Ahora, lo que sí está claro es que el aceite es recomendado en el Nuevo Testamento, no solamente en los Evangelios, que se vivió el final del Viejo, sino en el Nuevo Testamento se usa para ungir enfermos. Marcos capítulo 6. Y eso sí lo enseñó el Señor. Ay, qué bonito. Marcos 6. Versículo número... A ver. Vamos a leer desde el 10. Marcos 6:10. Dice la palabra. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiereis, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen.
y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ah, qué bueno. Lucas capítulo número 10. Aquí entonces vemos la aplicación del aceite en los enfermos. Lucas capítulo número 10, el versículo número 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, estamos hablando del buen samaritano, de la parábola del buen samaritano. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Segundo testimonio de que en la práctica, en la costumbre judía, se ungían con aceite al enfermo y se lavaban las heridas primero con vino y luego se le cubría con aceite para que no fuera a ser infectado. Bueno, ahora miremos el Nuevo Testamento, ya las cartas. Usted no va a encontrar otra referencia de la unción con aceite sino en Santiago. Santiago, el capítulo número 5. Santiago está después de Hebreos. Ya está llegando a la parte final de la Biblia. Dice el versículo número 13 y 14, Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Concluimos entonces que era una buena costumbre y es algo que legalmente podemos tomar para practicar el hecho de tomar el enfermo y orar por él y ungirlo. No sé, la cabeza, no sé. Si el que va a orar por él prefiere ungirle el estómago porque es un dolor de estómago, o tiene una pierna inflamada y le quiere ungir la pierna, nos podemos meter en problemas, sí, porque si es una pierna con úlcera y usted le echa aceite, cuando el médico lo vea, lo va a regañar. Si usted le echa aceite en la cabeza y le cae a los ojos, pero sí podemos usar un poco de aceite. La Biblia lo dice y lo podemos hacer. Pero que no nos engañemos, por favor. Que eso no nos sirva de confusión, de pensar que si yo no unjo al enfermo no se va a sanar. No. No caigamos en ese error. De llegar a confiar más en el aceite que en el poder de Dios. Que en el derecho que yo tengo de ser sano, que en el derecho que tiene de aquella persona que se acerca al Señor de ser sano. La Biblia dice, y pondrán sobre los enfermos sus manos y estos sanarán. Eso dice Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Entonces, no es por el aceite. Si lo vamos a usar, usémoslo bíblicamente, solo para los enfermos. Ahora, yo quiero decirle algo. Alguien me preguntaba, alguien me decía, pastor, ¿y si en mi iglesia cogen a tirar aceite así? Bueno, no es bíblico. No es un pecado, no es antibíblico. A ver, no es bíblico aunque no es antibíblico. Se lo voy a explicar por qué. Porque en una multitud puede ser que el ministro diga, listo, yo no me voy a poner a preguntar quién está enfermo y quién no. No. Yo voy a hacer lo que dice la Biblia y voy a ungir tanto a los que estén enfermos como a los que no estén enfermos y voy a orar por ellos y entonces hace una generalidad y unge a todo mundo. Pero no habría necesidad. No, porque el Espíritu de Dios está en ellos. El Espíritu Santo está en ellos. Y nosotros no necesitamos otra unción. No. Nosotros no necesitamos para nada el aceite. El aceite llega a ser hasta una distracción. Nos distrae la fe.
Porque la gente acostumbrada, mire, yo he tratado con mucho tacto para no ir a ofender la fe de las personas, de que cuando llegan, pastor, únjame este aceite. Yo le digo, ¿qué vas a hacer con el aceite? Es que voy a ungir mi casa. No, hijo. En ninguna parte de la Biblia dice que tú tienes que mojar las paredes de tu casa con aceite. Más bien mira lo que dice la Biblia, que tienes que confesar los pecados que se cometieron en esa casa, para que los demonios pierdan derecho sobre la casa y sobre los que están dentro de la casa. El aceite poco te va a servir, la oración sí te sirve. Ah, pastor, porque es que mire que yo el aceite para mí es tan bueno porque me ha dolido el estómago. Diferente. Te dolió el estómago, listo. Es más, si te quieres purgar, tómate unos buenos tragos de aceite. Claro, eso hasta para los cálculos en la vesícula sirve. Es de mucho beneficio. Pero dejar que la fe se desvíe con una práctica mal practicada del Antiguo Testamento, porque es que ni siquiera estamos aplicando lo que dice el Antiguo Testamento. Nos desviamos del Antiguo Testamento, hicimos otras cosas que el Antiguo Testamento no hace y no enseña. De tal manera que no estamos bien. No estamos bien. Yo le he venido diciendo algo que ya no es tipología del aceite, ya es la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y te lo voy a comprobar. La Biblia dice en la primera carta del apóstol Juan, ahí está cerquita, primera carta del apóstol Juan, capítulo número 2, vamos a leer el versículo 18 en adelante. Vamos a leer un pedazo de la escritura. Desde el 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Ahí está. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué es lo que le está diciendo Juan a estas personas? Les está diciendo, ustedes tienen el conocimiento de Dios. Ustedes tienen el conocimiento de Jesucristo. Y por consiguiente tienen el Espíritu de Dios a través de ese conocimiento y de esa fe. Ustedes se han esforzado por conocer la verdad, cosa que la iglesia lo está haciendo en los últimos tiempos, pero cosa que la iglesia no hacía. No, era lo que le dijera un pastor y listo. Y si el pastor de acá dijo y punto, entonces sí, hay que creerle porque el pastor dijo. Aunque la Biblia diga otra cosa, pues me da pereza estudiar, pero es mejor creer a lo que me digan y no ponerme a estudiar y a quemarme las pestañas y esforzarme y entonces de noche gastar un tiempo y comprarme una concordancia Strong que es tan cara. No. Él dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Conocimiento, experiencias, óigame, conocer experiencias con Dios, experiencias con su palabra, experiencias con la verdad de ella. No religiosos que le dijeron algo y se pegan de algo como un dogma y ahora descalifican a todo mundo. No. Conocimiento de Dios, la verdad de Dios. Dice el versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Ellos habían estudiado la verdad, conocían la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Cuando usted está lleno de verdad, cuando nosotros estamos llenos de la verdad de Dios, alguien nos dice una mentira y no la creemos. Mire, no hay necesidad de estudiar la mentira. No hay necesidad de estudiar al diablo. Es suficiente con conocer a Jesucristo, conocer su verdad, su pensamiento, su convicción. Ya lo que no vaya alineado con eso, uno no lo cree. Pero imagínense
usted que está conectado y que va a escuchar va a ver este audio, este video, va a escuchar este audio después. Imagínese el cristiano inventándose cosas, el cristiano invocando cosas, el cristiano poniendo su fe en que si está untado de aceite, entonces no le pasa nada. Si invoca la sangre de Cristo, me cubro. Todo lo demás, escúcheme, solo esa partecita está mal. Yo le quiero dejar claro en cuanto a la sangre. Son muchas cosas que hay que hablar, por eso hay un estudio de la sangre y no lo he terminado. No está mal que usted orando le recuerde a los demonios que hay poder en la sangre de Cristo. No está mal. No está mal que viendo una situación difícil usted le recuerde, te recuerdo, demonio, que la sangre de Cristo me justificó. Yo estoy justificado por la sangre de Jesús. Tú no me puedes tocar. No está mal. No está mal que tú le recuerdes a los demonios y pronuncies con tu boca que la sangre de Cristo te ha justificado, te ha perdonado los pecados, te libró de las maldiciones que trajeron los pecados a la vida del hombre. Ya eres libre de las maldiciones y de las consecuencias del pecado porque no hay pecado en ti. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No está mal que tú declares lo que ya hizo la sangre de Jesús, pero este pedacito, me cubro con la sangre de Cristo, esto sí está terrible. Y que, hermano, el cristiano entonces se apere de botellas de aceite porque entonces, y se las lleve al pastor, pastor, únjame este aceite porque es que vienen días difíciles y voy a empezar. Y voy hasta a tomar porque voy a estar preparado. No, nos preparamos con la verdad de la palabra, nos preparamos con la verdad del evangelio, nos preparamos no apartándonos ni desviándonos ni a derecha ni a izquierda de la verdad de la palabra, conformándonos con lo que dice la Biblia, no inventándonos nada, no anulando nada de lo que dice la Biblia. Así es que nos preparamos para ser más que vencedores en cualquier propósito, en cualquier cosa, en cualquier engaño que tenga el diablo. Entonces, mire lo que dice el 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y muchos cristianos dejaron de tener fe en Cristo y lo pusieron en el aceite. 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Qué recibimos nosotros de Cristo? El Espíritu Santo. Sencillo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, para eso están estudiando. Es que terrible, hermano, cuando la iglesia no estudiaba y aprendían y lo tomaban como dogma todo lo que le decían los pastores, sin darse cuenta si el pastor era un estudioso de la Biblia y si decía la verdad o no. ¿Cuántos dogmas pusieron muchos ministros en la antigüedad sobre la iglesia? Que no haga esto, que no haga lo otro. Hoy en día, aquí en esta ciudad, escucho yo ministros que tienen algún renombre diciendo que no, que nadie se vista de negro porque el color negro es del diablo. ¿Dónde dice la Biblia que el pobre diablo tenga algún color que sea de él? ¿Dónde dice? Pero él se regocija y hace grandes prédicas sobre lo demoníaco que es vestirse de negro. Y alguna vez yo le pregunté en la emisora, le dije, muéstrame dónde dice la Biblia que el negro es del diablo. Y me dijo, no, pastor, no hablemos de eso. Somos una iglesia muy celosa. Ah, sí, y el celo entonces me da a mí la autoridad para inventarme cosas. No, señor, a nadie. Entonces dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Déjate llevar por el Espíritu Santo, Él conoce la verdad. La Biblia y el Espíritu de Dios no nos dejan engañar. Estudia. Saca tiempo para estudiar. Estudia con la verdad.
Date cuenta qué quiso decir el escritor con esa palabra, yendo al lenguaje donde fue escrito, el griego, el hebreo. Así nadie te va a engañar. Así nadie va a poder poner otra interpretación de una sola palabra diferente a la que el escritor de la Biblia quiso colocar. Y eso va a ser una garantía tremenda para ti. Y de esa manera el Espíritu de Dios, que ya está en ti, y te ungió. Y lo que tenemos que llenar y lo que tenemos que buscar es la llenura. ¿Qué es estar lleno del Espíritu de Dios? Hombre, tener una comunión con Él tan continua. En la mañana, aquí estoy, Señor, dirígeme, poséeme, yo no quiero hacer lo que yo quiera, estórbame en lo malo, guíame a lo bueno. Tu palabra dice que tú me llevas a toda verdad. Por favor, Espíritu de Dios, estórbame en lo que no quieras que yo haga. Adviérteme si voy a pecar, si voy a mentir, si voy a hacer algo. Si voy a desviar mis ojos en algo que no te agrade, que yo pueda reconocer que estoy haciendo mal. Porque a veces nosotros los cristianos, y hay que decirle, ¿qué hubo? Él ni sabía lo que estaba haciendo. Inconsciente, porque no tiene la dirección del Espíritu Santo. Porque no es el Espíritu de Dios el que le está diciendo, bueno, mijo, ¿qué hubo? Mire, uy, sí, Señor, uy, gracias, Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos, no andar por la calle chorreando aceite, y no me toquen, me quitan la unción. Eso es. Hace muchos años, muchos ministros no permitían que nadie los tocara porque, según ellos, el que tenían por dentro lo hacía tan digno que los demás no lo podían tocar. La unción que me quita la unción. Oiga, y entonces ese Dios que usted tiene, ¿de qué es? Que porque otro lo toque le quita la unción. No, el Dios que yo conozco tiene unción para todo el mundo. Las personas en el otro tiempo decían, si yo toco un brujo, me cargo. El brujo me carga de demonios. Y entonces es tan débil el Dios que usted tiene. Alguna vez le dije así a alguien y le faltó poco para maldecirme. Sí. Y si darle la mano a un hermano me quita la unción que Dios me ha dado, pues que me la quite. Yo vuelvo y me lleno y que le dé a Él y que lo llene a Él. Y si tengo que estar cada hora, cada 2 horas buscando esa llenura del Señor, pues lo hago, pero qué bendición. Y no ponemos nuestra esperanza en cosas tan físicas que, le repito, trajimos del Antiguo Testamento mal traídas y llenamos esas costumbres del Antiguo Testamento, las llenamos de otras cosas, las llenamos de cosas raras, esotéricas, y las volvimos una cábala. Así es. Entonces tenemos que trascender al Nuevo Testamento, tenemos que dar el paso definitivo para que no nos quedemos en el Antiguo y un mal Antiguo Testamento, no, para que trascendamos a la verdad del Nuevo Testamento y empecemos a vivir la justificación que ya está en nosotros, la justificación ya permanente en nuestra vida, la unción del Espíritu Santo que ya está dentro de mí. No necesito invocar la sangre de Cristo, uy, me cubro, no tampoco tengo que vivir con el aceitico por ahí, no, ya no, aquí está, es una verdad, es una realidad poderosa para los hijos y las hijas de Dios. Así que lo invito para que oremos. Si usted puede, incline su rostro allí, cierre sus ojos y dígale al Señor, Señor Padre bendito, en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesucristo, te pedimos que nos ayudes a entender estas cosas, Señor. Llévame a estudiar, llévame a profundizar, llévame, Señor, a escudriñar tu palabra, bendito Dios. Porque no quiero, Señor, que haya en mi vida ninguna duda, precioso Dios. Padre, yo por mi parte te pido que si alguno de mis hermanos, de mis hermanas en esta hora, Señor, están allí en su casa, en un conflicto tremendo porque respetaron tanto el invocar la sangre de Cristo, respetaron tanto, Señor, tener aceite ungido en la casa, para untar, para regar en la casa, para ungir la casa, para ungir el carro, la moto, Señor, y le pusieron tanta fe al aceite, Señor, que hoy se sienten mal, que hoy se sienten agredidos, Señor, en su fe. Padre, a través de tu Espíritu Santo en ellos, Señor, ayúdales a entender, ayúdales a comprender, Señor, que no estamos en un tiempo donde las cosas tienen que suceder físicamente, sino que suceden porque por fe
espiritualmente se convierten en una verdad poderosa en nuestra vida. Sí, bendito Dios, ayúdanos a trascender de ese Antiguo Testamento deformado, Señor, que la iglesia ha venido practicando. Señor, ayúdanos a trascender al Nuevo Testamento, a la verdad de Jesucristo, a la verdad de la justificación por la fe a través de la sangre de Jesús que ya sucedió en nosotros. Señor, ayúdanos a trascender, bendito Dios, en esa unción de la persona maravillosa del Espíritu Santo que vino a morar dentro de nosotros, que hizo de nosotros su morada y que ahora está ungiéndonos, Señor, cada parte de nosotros, bendito Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias. Gracias por el entendimiento que nos das. Gracias, Señor, porque abres, Señor, las tinieblas de nuestra mente, Padre, y nos llevas a conocer una verdad poderosa y sobrenatural que solamente tú, Señor, y tu palabra, Padre, nos pueden hacer entender. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Muchas gracias, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.